Bienvenido, bienvenida un día más a Historias Históricas. Hoy en concreto vamos a hablar sobre un grupo de españoles, 55 hombres, año 1898, Filipinas. ¿Les suenan los últimos de Filipinas, las últimas personas en rendirse en la batalla de Cuba, después de que España firmase el Tratado de Paz con Estados Unidos a cambio de las Filipinas? Esto tal vez te sonará o no te sonará, pero sin lugar a dudas tienes que conocerlo. Seas español o no, esta historia te va a conmover y te va a demostrar todo lo que eran los capaces las personas en la antigüedad. Los españoles, como todo el mundo, siempre hemos admirado el corazón y la valía que tenían los soldados. Así que este vídeo yo creo que te interesa y sobre todo los últimos datos que te voy a dar al final del vídeo son los mejores. Así que quédate hasta el final, recuerda suscribirte y apoyarme con un like. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Filipinas para el Imperio Español fue una colonia olvidada, en primer lugar por su lejanía y en segundo porque quedó eclipsada por Cuba, que era la perla de las Antillas. Lo mismo ocurrió con los 55 hombres que defendieron valerosamente el último reducto español del país asiático. A partir de 1890 en Filipinas empezó a reinar un creciente sentimiento nacionalista, que acabó estallando en la Revolución del año 1896, en la que soldados encabezados por el Katipunan, la sociedad secreta fundada para la liberación filipina, protagonizaron el lado más violento del levantamiento contra el régimen español. El 30 de agosto de 1898 el general Blanco declaraba el estado de guerra en la isla de Luzón, en el extremo norte de las Islas Filipinas. La sublevación que pretendía terminar con los peninsulares de un golpe se convirtió en una larga guerra basada en pequeños combates concentrados sobre todo en la provincia de Cavite, en la bahía de Manila, la actual capital. Un año después, tras varias derrotas y éxitos que fueron cambiando de mando, al llegar el general Primo de Rivera al gobierno de España, se puso fin a estos combates con la firma del Tratado de Villacnavato. Pero lejos de servir para devolver la paz a las islas, pronto se inició la Guerra Hispanoamericana. En mayo de 1898, Estados Unidos entró en la bahía de Cavite y abrió fuego contra la flota española. El gobierno norteamericano expuso que la razón de este ataque era la defensa de las costas americanas en el Pacífico. Sin embargo, a pesar de conseguir lo que pretendían, las tropas norteamericanas no se retiraron de las Islas Filipinas y además enviaron nuevas tropas al archipiélago hasta que en agosto conquistaron la ciudad de Manila. Con la posesión de Manila ya solo quedaba la anexión total de las islas, y así se hizo a través del Tratado de Paz de París, firmado el 10 de diciembre del año 1898. Pero hoy en concreto no vamos a centrarnos tanto en este conflicto, sino vamos a centrarnos en concreto en un lugar donde se encontraban estos 55 españoles. Vamos al lío. La derrota en Cavite contra los estadounidenses y su apoyo económico y armado a los filipinos hizo que Emilio Aguinaldo, alcalde de Cavite y uno de los líderes del movimiento independentista del país, junto con los miembros de la sociedad Katipunan, reanudasen la guerra contra el último destacamento español que quedaba en Valer, resistiendo en la legión de Luzón central, comenzando de esa manera el sitio. El destacamento contaba con 55 hombres, entre los que se encontraba el capitán de infantería Enrique de las Morenas y los tenientes Juan Alfonso Zayas y Saturnino Martín Cerezo. Los adversarios les superaban en número, por lo que el capitán de las Morenas acordó refugiarse con sus tropas en la iglesia del pueblo, a ser el edificio con la construcción más fuerte, y allí almacenaron víveres y municiones. El asedio se intensificó, la falta de alimentos frescos se empezaba a notar, a pesar de que el médico de la guarnición había conseguido construir una pequeña huerta próxima a la iglesia, y al gran castigo psicológico al que se encontraba sometido todo el destacamento debido al prolongado sitio que empezaba a debilitarlos. Esta situación hizo que el documento que llegó del Parlamento filipino, comunicando la firma del Tratado de París y por consiguiente que Filipinas ya no era española, produjo más desconfianza que esperanza, pues ya habían sido engañados en otras ocasiones por los filipinos. Los ataques cada vez mejor organizados fueron desgastando las fuerzas de los soldados y a los 282 días de la resistencia se quedaron definitivamente sin alimentos. Sin embargo, continuaron aguantando, convencidos de que seguían protegiendo territorio español.
Actualmente estamos acostumbrados a tener comunicaciones más rápidas, hacer una llamada, enviar un WhatsApp o hacer cosas de ese estilo, pero en esa época no se sabía si la información que te estaba llegando era cierta o había sido alterada por el enemigo. Por lo tanto, los españoles decidieron no fiarse de los enemigos y quedarse aguantando hasta el final. Un nuevo parlamentario llegó hasta la iglesia donde se encontraban y se identificó como el teniente coronel Aguilar Castañeda, pero algunos detalles como su raro uniforme o sus documentos de acreditación hicieron que el general Martín Cerezo volviese a desconfiar del parlamentario y de la noticia que traía consigo. El parlamentario, perplejo ante la reiterada desconfianza, expresó a Martín Cerezo: «Pero hombre, ¿qué tengo que hacer para que usted me crea? ¿Espera que venga el general Ríos en persona?». Con recelo a las noticias, los soldados de Valer siguieron defendiendo el sitio. Tras 11 meses en la iglesia del pueblo filipino, a finales de mayo del año 1899, en un intento de hacer que los soldados españoles depusieran su resistencia y volviesen a Manila, el teniente Martín Cerezo descubrió una noticia en los periódicos que no podía ser una inventiva de los isleños, lo que hizo reconocer y darse cuenta definitivamente de que los anteriores avisos en los que le comunicaba que España ya no poseía la soberanía de Filipinas eran ciertos y de que no tenía sentido seguir resistiendo a la iglesia. Reuniendo a la tropa, el teniente Martín Cerezo explicó cuál era la situación y propuso una retirada en la que su dignidad y honor, depositado en ellos por España, no se perdiese. Finalmente, el 2 de junio del año 1899, tras izar en la iglesia la bandera blanca y oír al corneta tocar atención, el destacamento español de Valer se rindió tras 337 días. Esta historia, la verdad es que a lo mejor contada así, de esta manera, no te llega a profundizar suficiente, pero es que tenemos que ponernos en situación. Eres un soldado español, sois 55, aguantáis prácticamente 11 meses solo con el raciocinio que teníais de comida. Cuando quedaba aún un mes y medio, prácticamente ya no os quedaba comida. Hubo de los 33, hubo 33 supervivientes de los 55. Hubo bajas, hubo personas que desertaron, hubo personas que iban a desertar y les pillaron y por lo tanto les mataron por traición, por alta traición. Sin lugar a dudas pasaron muchísimas cosas en esa iglesia, en esa época. Pero nos recuerdan que siempre que una persona tenga una idea o algo claro, tiene que luchar por ello. Sin lugar a dudas, tal vez este gesto histórico o este gesto de aguantar hasta el final pudiese parecer algo un poco estúpido, ¿no? Porque te llevan avisando ya 6 meses, 7 meses de que la guerra ha terminado, que te pires de allí, que no pintas nada. Pero aún así tú sigues confiando en tu imperio. Tengo que destacar varios puntos y quiero ahora introducirte 12 curiosidades sobre esto, ya que te va a ayudar a entender un poquito más la historia. Te comparto. Bien, voy a pasar con 12 curiosidades respecto a esto. Lo primero es que el Tratado de Paz ya estaba firmado. Antes de que las personas se encerrasen dentro de lo que viene a ser pues, la iglesia, el Tratado de Paz ya estaba firmado, ¿vale? Entonces esto es bastante interesante. Luego, la lista de alimentos, según la documentación de la época, consistió en lo siguiente: 7.500 sacos con 500 kilos de garbanzos, 20 cajas con 440 idén de tocino, 22 sacos con 375 idén de habichuelas, 15 cajas con 5.000 latas de sardinas, 50 cajas con 75 litros de aceite de oliva, 2 sacos con 500 kilos de arroz, 20 latas con 75 idén de café, 5 cajas de 161 idén de azúcar, 7 cajas de 50 raciones de galletas equivalentes a 2.500 raciones y 50 saquetes con 2.507 kilos de harina. El 14 de diciembre, el cabo José Olivares, al frente de un grupo de 10 hombres, organizó una salida fuera de la iglesia y, pillando desprevenido al enemigo, prendieron fuego a más de 100 casas, destruyeron las trincheras enemigas más próximas al templo, logrando así despejar un área de 200 metros alrededor mismo y consiguiendo así un poco de comida para terminar de sobrevivir los últimos días. Hubo un total de 33 supervivientes y los números fueron estos: 2 oficiales, un fraile y 12 soldados murieron por enfermedades como el beriberi, por la falta de vitamina B. Otros 2 militares cayeron por balas enemigas, otros 2 fueron ejecutados por desobediencia y 6 habían desertado. Una cosa muy curiosa es que no fueron considerados prisioneros de guerra, ya que en la mañana de aquel 2 de junio de 1899 el soldado encargado hizo sonar su corneta y una bandera blanca anunció que los sitiadores
La voluntad del destacamento español era rendirse, lo que se plasmaría pocas horas después en un acuerdo por el que las fuerzas filipinas, al frente de las cuales se encontraban el coronel Simon Texon, se comprometían a entregar a aquellos hombres a las autoridades españolas sin considerarlos prisioneros de guerra. Luego también, el primer presidente de las Filipinas independiente, Emilio Aguinaldo, emitió el 30 de junio de ese año el conocido como Decreto de Tarlac, en que el exalto de la resistencia heroica de los conocidos como los últimos de Filipinas, a los que recibió en Manila y a quienes les entregó un salvoconducto para regresar a España, mencionó así esta frase: una epopeya de tan gloriosa y tan propia legendaria valor de los hijos del Cid y de Pelayo, dos héroes españoles, por si no les conocías. 7. Bueno, ahora vienen las cosas un poquito más interesantes, ¿no? Aguinaldo ordenó tratar a los rendidos no como prisioneros, sino como amigos, por haber protagonizado una epopeya tan gloriosa en Filipinas. Y 7. Los soldados llegaron a Barcelona el 1 de septiembre de 1899. El teniente Cerezo fue condecorado con la laureada de San Fernando. Las esposas de los fallecidos de las Morenas y Fossi se le concedió una buena pensión anual. A los soldados del Estado les dieron una cantidad irrisoria de dinero, muriendo algunos como mendigos, y llegando otros a la guerra civil incluso siendo víctimas de esta. Para que veáis que aunque hayan sido héroes o ahora sean recordados como héroes teóricamente, en aquella época ni siquiera se les tenía aprecio. No les dieron ni dinero ni para sobrevivir, ni una pensión, ni nada. Muchos murieron como mendigos. El teniente Saturnino Martín Cerezo, quien asumía el mando del destacamento tras la muerte del capitán Enrique de las Morena y del teniente Alonso Zayas, plasmó sus recuerdos en 1904 en el libro El sitio de Valer, Notas y Recuerdos, que con los años se convirtió en una obra de referencia a las academias militares de España y de Estados Unidos. En palabras de Azorín, fue la página más brillante que desde Numancia ha escrito el heroísmo español. Los hechos fueron llevados tanto a la literatura como al cine o a la televisión. Algunos ejemplos son libros como El sitio de Valer, el propio teniente Martín Cerezo, Esclavos de honor, del 2017 por Raúl Borras, Morir bajo tu cielo, en el 2014, de José Manuel de Prada. También ha habido películas y ha salido en series, por ejemplo en los últimos de Filipinas en el año 1945, en 1898 los últimos de Filipinas en el 2016, y así ha salido en varias series, películas, etc. También existen otros últimos de Filipinas, aquellos que tras el sitio permanecieron en el país asiático, se integraron y tuvieron descendencia para en 1945 ser quemados, acribillados y acuchillados en grupo por los japoneses durante la llamada masacre de Manila. La masacre de Manila, para las personas que lo desconozcáis, básicamente fue una incursión japonesa que mientras estaban en la Segunda Guerra Mundial, a finales prácticamente de esta, en febrero, se encontraron las tropas del general MacArthur, ¿vale? Que era el que se estaba encargando de liberar toda la parte de Filipinas, etcétera, y sobre todo estaba luchando bastante en la parte de Oriente. Pues se estaba encargando de liberar Filipinas. ¿Qué hicieron los japoneses? En vez de pelear solo contra los americanos, pues empezaron a matar a todo lo que pillaban. Mataron a aproximadamente unas 100.000 personas dentro de lo que viene a ser esta masacre, y de hecho hubo una cosa muy característica que al menos a mí me llamó la atención, y es que la embajada, o no sé si era el cónsul español, había unas 50 personas, entre filipinos y españoles, que se escondieron ahí pensando que al España ser parte del eje o dar apoyo a los nazis o al eje, etcétera, pues los japoneses, si estaban ahí dentro, no les iban a hacer nada. Pero en cualquier caso, los japoneses les dieron poca importancia a la bandera, la política, etcétera, entraron y mataron a todos. Solo dejaron que sobreviviera una niña. Entonces, para que veáis la crueldad del Imperio japonés y la crueldad que había en aquellos tiempos. Imaginaros sobrevivir todo lo que sobrevivieron en Valer para luego tener que caer a manos de los japoneses en el año 45. Algo muy llamativo, sin lugar a dudas. Luego, para terminar, estos hombres tienen un homenaje en Madrid, ¿vale? El 13 de enero del 2020 quedaba inaugurada en la Plaza de Conde del Valle de Suchil, en el barrio madrileño de Chamberí, se inauguraba un monumento a los hombres de Valer, ¿vale? Entonces, esta es la historia de los últimos de Filipinas. Sin lugar a dudas, una historia que no merece ser olvidada y, sobre todo, muy interesante tanto para los españoles como para los que no. ¿Por qué? Porque es una historia que pasa a los recuerdos, a las memorias, y que nos hace aprender mucho de los valores antiguos que tanto se están perdiendo a día de hoy. Si te ha parecido interesante este vídeo, espero que me apoyes con un pedazo de like y te suscribas al canal. Ahora, sin más dilación, me despido y mandarte un fuerte abrazo. Un saludo a todos y adiós.